Capítulo 1. Mejor vista sin milagros. Usted usa anteojos, o lo más probable es que no hubiera escogido este libro. Usted supone que tendrá que usarlos todo el resto de su vida, y que tendrá que usar lentes más fuertes cada par de años, a medida que sus ojos se van haciendo más y más débiles. Pero a menos que usted sea un caso raro, puede aprender a ver mejor sin anteojos de lo que ahora ve con ellos. Lo mismo podría ser la mejoría de los otros 100 millones de americanos que usan anteojos y los 8 millones que usan lentes de contacto, que son aún más caros. Este libro se propone decirle cómo. Antes de que deseche esta idea, como otra moda estrafalaria, considere las siguientes historias de casos procedentes de mi experiencia profesional. Cuando conocí por primera vez a la señora H, tenía 84 años. Estaba casi inmovilizada por la obesidad, artritis y ciega. Mi compasión por ella solo fue sobrepasada por mi asombro ante el formidable reto que representaba. No podía hacer nada con respecto a su obesidad o su artritis, pues yo no era facultativa. Pero como interna en el campo del mejoramiento de la vista, se suponía que debía de tratar de hacer algo en relación con su ceguera. La señora H era mi primer cliente fuera del instituto donde había sido entrenada, y si no hubiera estado tan segura, podía haber sospechado que se me había asignado para convencerme de que había escogido una profesión equivocada. La señora H había empezado con dificultades de la vista de manera normal muchos años antes con presbiopía, la llamada presbicia que comúnmente aflige a las personas de edad mediana. La presbiopía se atribuye a la pérdida de flexibilidad en los músculos. La presbiopía de la señora H se había empeorado con extraordinaria rapidez y además se le habían desarrollado cataratas. En esta enfermedad, la cual toma su nombre engañosamente, atractivo de una antigua creencia de que pequeñas caídas de agua caen como cascada entre el cristalino y la parte del ojo llamada iris. El cristalino se oscurece en diversos grados. El cristalino de la señora H se había vuelto por completo opaco y, siguiendo el tratamiento usual, se le había extirpado quirúrgicamente las cataratas. Fueron seguidas también por 3 ataques agudos de glaucoma, enfermedad en la cual los fluidos que están dentro del ojo generan a veces dolorosas y a menudo peligrosas presiones en el globo del ojo. La señora H había sido sometida a 5 operaciones, 3 de glaucoma y 2 de cataratas, y el resultado había sido ceguera total. Solo podía distinguir entre la luz y la oscuridad. Los anteojos parecían fuera de consideración. Aún los anteojos más fuertes necesitan algo de visión, y la señora H parecía no tener ninguna. Yo visitaba a la señora H una vez por semana durante 90 minutos en su piso cercano al norte de un distrito de Nueva York, llamado Hell's Kitchen, Cocina del Diablo. Ella compartía el apartamento con un hermano de edad avanzada y una hija viuda que trabajaba en exceso y que era la que mantenía a la familia. En cada visita yo enseñaba a la señora H las técnicas formuladas para rejuvenecer o mejorar la vista, partiendo de la premisa de que ella quizás podría tener aún vestigios de visión de la cual no se hubiera percatado. Entre una y otra de mis visitas, la señora H con mucho entusiasmo practicaba, hora tras hora, los procedimientos que yo le había enseñado. De todas maneras, no tenía otra cosa que hacer y encontró en estos ejercicios un placentero pasatiempo. 3 meses después de mi primer visita,
la señora H pudo distinguir la mesa y las sillas de su cocina. Y sí, la luz era buena, un florero y un tazón de color brillante. Después de 6 meses de práctica, una mañana gritó regocijada cuando se dio cuenta que podía leer un encabezado del periódico de su hermano. Semanas después, disfruta de las fotos a color de una revista y trataba de descifrar los títulos más grandes. Pronto empezó a jugar solitarios, luego a escribir cartas con grandes crayones negros, sin anteojos, y lo más importante de todo, al menos para su hija, empezó a cocinar otra vez. Y aun cuando todo esto sucedió hace casi 25 años, todavía puedo saborear el pudín de arroz que me hizo como recompensa. Estaba en particular orgullosa de haber podido usar la taza de medir correctamente. 5 años después la vi por última vez. Podía leer el periódico durante breves periodos con la ayuda de fuertes lentes, y lo que es muy significativo, se quejaba menos de artritis y se movía de un lugar a otro, mucho más que cuando la conocí. El siguiente caso, el señor Q, ingeniero de 65 años que hacía la mayor parte de su trabajo en su escritorio. Me fue recomendado por su amiga de 75 años, una enfermera que ya era mi cliente. El oftalmólogo del señor Q les acababa de informar que el glaucoma del señor Q había alcanzado un punto peligroso y requería una operación inmediata. Llegaron a la oficina comprensiblemente preocupados por la cirugía incapacitaria de modo permanente al señor Q para ejercer su profesión. ¿Podría yo hacer algo? Con mucho más osadía de la que podía yo reunir ahora, dije: haré lo posible, si me puede usted dar 8 horas diarias durante 2 semanas. El señor Q aceptó. Los siguientes 15 días, durante 8 horas diarias, el señor Q siguió procedimientos algo similares a aquellos que la señora H había practicado. Al 15º día regresó con su oftalmólogo. El glaucoma había disminuido. La operación se pospuso por tiempo indefinido y el señor Q descubrió que ahora podía ver bien con un viejo par de anteojos mucho más débiles que los que había venido usando. Continuó aplicando las técnicas que había aprendido durante esas 2 semanas y en los 8 años anteriores a su muerte, de un mal del corazón. No volvió a reaparecer el glaucoma. Siguiente caso, la señora L. La señora L tenía 41 años y por recomendación de varios oftalmólogos se estaba preparando para estudiar braille por la posibilidad de una ceguera total. Durante 10 años había sufrido de agudos ataques de coroiditis, o sea, la inflamación de un tejido medio que cubre el globo del ojo. Sus doctores le habían administrado tratamientos tanto ortodoxos como experimentales, incluyendo dosis de cortisona y diversos antibióticos, pero el ojo izquierdo estaba por completo sin vista y el derecho se estaba debilitando. La señora L vino a mí con escepticismo y solo por la insistencia de su esposo y de su hermana le di 2 lecciones y la dejé bajo promesa de practicar durante los siguientes 3 meses lo que se le había enseñado. Al finalizar ese periodo me escribió: su oftalmólogo le había dicho que la coroiditis se había detenido y que el tejido dañado parecía estar sanando. Con anteojos débiles podía ver mejor de lo que había podido ver con los lentes más fuertes que le habían prescrito antes del comienzo de la coroiditis. Cuando la señora L le dijo a su doctor lo que ella había estado haciendo, él dijo despectivamente: ciencia cristiana, lo cual con el debido respeto hacia la ciencia cristiana no lo era. Ahora en sus 60s, la señora L desempeña un puesto de responsabilidad en una compañía, el cual requiere de mucha cuidadosa lectura. En la actualidad aún sigue practicando las técnicas que aprendió en sus 2 primeras lecciones, con frecuencia, sin siquiera pensar en ellas, y su coroiditis se detuvo. La señora Z.
La señora Z tenía entre los últimos 50 o primeros 60 años de edad, según calculé, cuando viajó de Atlantic City a Florida, donde yo enseñaba entonces. Su doctor le había informado que empezaban a desarrollársele cataratas. Para asegurarse, consultó a un segundo oftalmólogo, quien confirmó el diagnóstico. Le di 2 lecciones con 4 días de intervalo entre una y otra antes de que hiciera una travesía de 6 semanas. Durante el viaje practicó con asiduidad las técnicas que le enseñé. A su regreso, visitó al doctor que primero había notado las incipientes cataratas. La examinó y dijo: «Debo haber diagnosticado mal. No veo ahora ningún síntoma de cataratas». Ella contestó: No, usted estaba en lo correcto, doctor. Después de que usted me vio, consulté a otro oftalmólogo y confirmó su diagnóstico». El doctor sacudió la cabeza. «Nunca sucede», dijo. «Las cataratas no desaparecen». La señora Z entonces empezó a contarle de las técnicas que había practicado durante su travesía en el barco. Menos cortés que el doctor de la señora L, quien había considerado sus experiencias como ciencia cristiana, el doctor de la señora Z le interrumpió diciéndole: «Necedades». Necedades o no, 10 años más tarde la señora Z seguía practicando a diario las técnicas de entrenamiento de la vista, y la última vez que supe de ella no se le habían desarrollado las cataratas ni tampoco sufría ya de presbiopía, la cual también padecía cuando nos conocimos. El caso del señor C. El caso del señor C, quien es bien conocido como locutor de radio, es menos dramático que los que he narrado, pero es el único que conozco en el que el entrenamiento se hizo por teléfono. El señor C tenía como 25 años cuando lo vi por primera vez. Su caso no era un gran reto, pero solo tenía miopía moderada. Pero me encariñé con él por su esforzada dedicación. Entre las visitas semanales que me hacía, cada vez que venía a verme mostraba mejoría. Después de 20 lecciones no necesitó más entrenamiento, ni más tratamiento. Su miopía había desaparecido. Aun cuando el señor C me envió un par de clientes, no supe de él directamente durante varios años. Un día me habló por larga distancia. Su hijo pequeño tenía una marcada desviación en un ojo, me dijo, y se estaba considerando la cirugía para corregirla. ¿Qué pensaba yo de eso? Por teléfono. Le describí algunas técnicas que había encontrado útiles en casos semejantes. Siguió una serie de conversaciones telefónicas a larga distancia durante las siguientes semanas. Nunca vi al niño, pero después de varios meses, el señor C me informó que su condición había mejorado muchísimo. Y ahora he aquí mi propio caso. A los 27 años sufría 3 defectos visuales. Tenía hiperopía, conocida también como hipermetropía, en la cual los rayos de luz que penetran en el ojo convergen detrás de la retina y no en ella. Las víctimas de la hiperopía a menudo se describen como de vista lejana, porque ven los objetos distantes mejor que los cercanos, pero de hecho, su visión lejana es rara vez mejor que el promedio. Sufría también de astigmatismo. Este es otro error de refracción muy problemático. En este caso, en vez de que la córnea sea esférica, es un poco más aplastada que lo normal. Esta achatadura es quizás debida a la presión de los párpados en el globo del ojo o a los músculos tensos y, para complicar mi situación, tenía un benigno caso de estrabismo, ojos viscos o mirada visca. Cuando estaba cansada, mi ojo derecho mostraba una desviación y mi visión no funcionaba en una sola imagen, lo que cada ojo veía por separado. Me sentía oprimida por un tenaz cansancio de los ojos. Mis doctores me prescribieron lentes aún más fuertes
y mi vista se empeoraba de manera constante. Mi moral había decaído al mínimo de toda mi vida. Cuando un amigo, Sidney Fields, un columnista de periódico, me dijo que había una manera para mejorar mi vista que no dependía de anteojos, su pequeño hijo estaba tomando este tratamiento. Por recomendación suya, busqué una organización entonces conocida como Asociación Americana de Entrenamiento de los Ojos. De manera casi increíble, después de una sola lección, vi mejor y mi estado de tensión desapareció. Después de varias lecciones, dejé de usar anteojos. Ahora, después de más de 23 años, todavía no necesito anteojos, aun cuando la mayoría de las personas de mi edad hace mucho que los usan. Mi experiencia como cliente me condujo a estudiar el entrenamiento de la vista y a calificar para pasar el aprendizaje de las técnicas que me ayudaron a mí y a muchas de las personas que las han usado. Estas técnicas parecen tan sencillas que un amigo bromeando las compara con pegarle a una radio que no funciona y esperar que irrumpa con la segunda sinfonía de Mahler. Una técnica que ayudó a la señora H, por ejemplo, requirió solamente que se sentara frente a una luz incandescente normal, cerrara los ojos con suavidad y volteara despacio la cabeza, de un lado a otro. En otro procedimiento ella tenía solo que cubrirse los ojos con las palmas de la mano o de las manos durante 20 minutos cada vez. Entre las técnicas que diseñé para el Sr. Q, la que más tendía a provocar el comentario de «Ah, no me vengan con cuentos», consistía en hacer que su enfermera ondeara varias veces al día frente a él una revista de muchos colores. En el glaucoma del que él sufría, el Sr. Q, el área de funcionamiento del ojo puede contraerse. Cuando los ojos del Sr. Q seguían el movimiento de la revista, hacían poco a poco más amplia el área de funcionamiento, hasta que se extendía a toda la periferia. Estas técnicas se describen en detalle en capítulos posteriores, con instrucciones para su aplicación y con explicaciones del por qué tienen éxito con mucha frecuencia. Fin del capítulo.